Venezuela en el punto de mira, las FAMP, el narcorrégimen y la sombra de Irán. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy viajamos al Caribe para conocer la situación de Venezuela y su ejército ante una posible acción cinética, como se dice ahora en el mundo anglosajón, estadounidense contra el régimen de narcotráfico, el cártel de los Cuatro Soles o el narcoestado bolivariano. Para ello contamos con la ayuda de un amigo del canal, oyente y también venezolano, Efraín Jorge Acevedo, que nos va a intentar mostrar cómo funciona el ejército de Venezuela. Hola Efraín, ¿qué tal? Hola Paco, para mí es un gran placer y un honor estar aquí por primera vez en Belumartis bueno, por primera vez como invitado, ¿no? Como tertuliano, porque como fan y como espectador he estado miles de veces, ¿no? Y entonces esto es para mí lo más, o sea, poder estar aquí por primera vez como tertuliano. Pues justo en un programa que estábamos hablando de Venezuela, la gente hablaba de ti y comentaba que Efraín sabía mucho y dije yo, bueno, pues nada, hay que hablar con los oyentes y seguro que vamos a aprender mucho sobre, en este caso, ¿no? Sobre las Fuerzas Armadas de bolivarianas, ¿no? Y todo el entramado, ¿no? De la defensa del régimen, vamos a decir más que de que el Estado de Venezuela, casi del régimen bolivariano, ¿no? Y sus intereses personales, ¿no? Pues yo creo que todo, ¿no? Empieza o se pone en marcha, ¿no? Esta parte ya hace tiempo, ¿no? Venezuela es un tema muy importante para España y sobre todo para vosotros, el exilio venezolano. Más de 8 millones de venezolanos que se ven obligados a salir de su país por cuestiones políticas, gran parte de ellos, y también por la ruina económica que le llevó el chavismo y posteriormente el madurismo, ¿no? A esa nación rica, ¿no? Porque no hay que olvidar que era hasta hace no mucho una de las naciones más ricas de América, ¿no? Pues vamos a hablar de la parte del narcoestado, que es lo que nos lleva aquí, ¿no? Es decir, la vinculación estrecha o total entre el narcotráfico y las élites del régimen bolivariano, ¿no? Exacto. Sí, bueno, si quieres comenzamos haciendo una breve introducción, un resumen de los incidentes recientes, ¿no? Que han puesto esto de actualidad, ¿no? Que es el tema de la narcolancha y el sobrevuelo de los F-16, ¿no? Al respecto de la narcolancha me gustaría aportar información, ¿no? Para que, bueno, que esto ahorita está de moda y lo hablan en todos los canales que se enfocan en materia geopolítica y militar, ¿no? Pero creo que hace falta algunos, así, ahí tenemos el vídeo, algunos detalles para conocer mejor la situación, ¿no? Esta lancha que, como muchos saben, partió la noche del domingo 31 de agosto, ¿no? En este viaje de transporte de un importante alijo de droga, de narcóticos, y parte de la localidad de San Juan de Unare, ¿no? Hay que decir que esto está ubicado en el estado Sucre, ¿no? Venezuela, en Venezuela los estados son el equivalente a lo que es aquí en España las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, decir en Venezuela estado es como decir comunidad autónoma en España, ¿no? Y en este caso el estado Sucre, en el oriente del país, es como dijéramos Murcia en España, ¿no? Una comunidad autónoma costera. Aquí tenemos imágenes de algunos de los que presuntamente iban en esa narcolancha, ¿no? De algunos de los traficantes, ¿no? Bueno, entonces el estado Sucre en el oriente del país, como decimos, es un estado costero, como decir en España una pequeña comunidad costera como Murcia, y dentro de ese estado Sucre está el municipio de Arismendi, dentro del municipio de Arismendi está esta pequeña localidad antiguamente pesquera de San Juan de Unare, ¿no? Península de Paria, ¿no? Curiosamente, no muy lejos del punto donde
por primera vez Cristóbal Colón tocó territorio continental americano, ¿no? En 1498. Bueno, pero decimos que esta localidad dejó de ser pesquera porque hace muchísimos años está controlada por las bandas de narcotraficantes y desde el año 2018, aquí tenemos imágenes de lo que vamos a hacer referencia, si en el año 2018 o 2017 se produjo un conflicto por el control territorial de la localidad, un conflicto en el que hubo al menos 78 muertos, ¿no? Podemos ver que hubo combates prácticamente de guerrilla, de milicia entre las bandas, y en ese conflicto se impuso el tren de Aragua, ¿no? A partir de ahí el primero asociado al tren del llano, y después se quedó solamente el tren de Aragua, ¿no? Con los jefes locales que están afiliados a esta franquicia del tren de Aragua, son los que controlan entonces desde hace casi una década esa localidad. Por supuesto, con la Efraín, yo creo que es importante después, en algún momento, que nos expliques el tren de Aragua y su vinculación con el cártel de los Cuatro Soles, o si no hay vinculación. Es importante porque eso yo creo que es lo que marca, ¿no? Es la guinda del pastel, ¿no? Lo que hace que todo esté vinculado, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya lo podríamos explicar así, hacer una introducción, ¿no? El tema del tren de Aragua es que en Venezuela, no solamente desde la época del chavismo, sino incluso antes, en los sindicatos de los trabajadores de la construcción había infiltrados muchos delincuentes, ¿no? Se formaban mafias sindicales que eran las que controlaban los sindicatos de la construcción. Claro, con la llegada del chavismo, sabemos que el chavismo se alía con las organizaciones criminales y entonces promueve más bien ese control de las mafias, de los delincuentes sobre los sindicatos de la construcción. Y en un momento dado, cuando Chávez estaba empeñado en esos fastuosos, faraónicos proyectos de obras públicas, de infraestructura que se supone que iba a llevar a cabo, cuando aquel auge de dinero por la subida de los precios del petróleo, proyectos que casi ninguno se llegó a concluir. Entonces había un proyecto para construir un gran ferrocarril en la zona del centro norte del país, pasando por el estado de Aragua, ¿no? Entonces se inician los trabajos supuestamente preliminares para la construcción de ese ferrocarril y entonces el sindicato de la construcción, que como digo, operaba como una mafia, que se iba a encargar de los trabajadores de reclutar al personal para esa supuesta obra. Y bueno, ese sindicato fue la génesis de esta organización criminal que se conoce como el Tren de Aragua, ¿no? Que precisamente lo llaman Tren de Aragua por el proyecto de construcción de ese ferrocarril que nunca se llegó a concluir, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese sindicato, entonces surge una megabanda, una banda organizada, y esa banda fue creciendo y después, claro, ya no tenía nada que ver con sindicatos ni con ningún proyecto de obras públicas, sino ya se convirtió en una banda de sicarios y dedicada al narcotráfico, a la extorsión, a la trata de blancas, o sea, a todo tipo de actividad criminal, y creció y se convirtió en una de las más poderosas bandas de Venezuela. Claro que también hay mucha polémica porque, como dicen algunos expertos de la materia, algunos críticos, eso también se ha sacado de madre y se ha mitificado, y entonces cualquier delincuente, por ejemplo, de Venezuela que cae en Estados Unidos, ya automáticamente creen que es el Tren de Aragua, ¿no? Y entonces eso muchas veces no es así, sino simplemente que todo el mundo cree que, bueno, delincuente venezolano sinónimo del Tren de Aragua, y no necesariamente es así, ¿no? O sea, que está entre el mito y la realidad. Y después había también una cárcel, ¿no? En la que estuvieron estos al principio, en esa cárcel se organizó todo también, ¿no? Sí, pero fundamentalmente fue por el tema de que surge un sindicato que iban a reclutar personal para las labores del Tren de Aragua, que nunca se llegó a ejecutar, ¿no? Nunca se llegó a concluir, ¿no? Entonces, claro, es una organización que tiene conexiones con el narcoestado, con el narcorégimen y todo esto, ¿no? Pero entonces, volviendo al tema de la narcolancha, claro, en la localidad manda jefes locales que están asociados al Tren de Aragua, ¿no? Y entonces, de San Juan de Unay es de donde parte la lancha, ¿no? Entonces, con dirección a Trinidad, ¿no? Hay que decir que Trinidad, la República de Trinidad y Tobago, que está formada por dos islas, una
Trinidad, que es más grande, y Tobago, que es más pequeña, que está frente a la costa oriental de Venezuela y es una nación angloparlante, ¿no? De mayoría afrodescendiente. Y entonces, bueno, Trinidad tiene muchas tensiones con Venezuela también porque ese corredor ahí es un constante ir y venir de contrabando, no solo de narcotráfico, sino de todo tipo de contrabando y también se puede decir que de la versión local de las pateas, ¿no? Con llegando muchos venezolanos a Trinidad como inmigrantes ilegales en un constante flujo a través de ese estrecho de mar, ¿no? Entonces ellos iban en dirección a Trinidad y Tobago y bueno, hay versiones encontradas porque se dice, ahora algunas fuentes en Estados Unidos dicen que se les advirtió para que se detuvieran, otros dicen que no, otros dicen que vieron en un avión que los estaba vigilando, entonces trataron de devolverse. Y el caso es que, bueno, todos sabemos el resultado, que con un dron les disparan un misil y los hacen saltar en pedazos, ¿no? Y no hubo sobrevivientes, se supone que iba 11 personas a bordo de la mayoría del mismo pueblo este y algunos 3 de otra localidad cercana. Y claro, por supuesto, no es como dice el inefable presidente Petro de Colombia, no estamos hablando de humildes pescadores. Ciertamente vendrían de familias de pescadores, pero ya son parte delincuentes del tren de Aragua y además es casi seguro que llevaban armas automáticas, porque es de descontado que tú no vas a llevar un cargamento tan grande sin llevar armas para protegerlo adentro, ¿no? Ahora, otra discusión sería el tema que eso no viene el caso de si Sí, sí, esa es una acción, legalidad o no. claro, si es acción policial o militar y eso Estados Unidos, como son narcoterroristas, lo considera que no es una acción policial. Eso lo Claro, expliqué en el programa que estabas escuchando tú cuando salió el debate. Y después eso entraremos en planteamientos, ¿no? Si nosotros lo vemos o no así, pero ellos lo ven así, los estadounidenses. Otra cosa es la legislación internacional, como ve ese caso, ¿no? Pues aquí tenemos, exacto. aquí tenemos un caso típico, ¿no? Que también pasa en España, al final, ¿no? Ciudades costeras con ciertos niveles de desempleo muy altos, juventud que ve en el narcotráfico una fuente rápida Sí, y buena de ingresos y se tiran a esto y lo vimos también en otros lugares, ¿no? Lugares pesqueros que por algo la pesca ya no va y se dedican al pirateo, ¿no? Aquí es lo mismo, pero con el apoyo de alguna manera del Estado, ¿no? Que es lo que cambia el juego, ¿no? Aquí lo que tenemos es que aparte del tren de agua aparece otro grupo, ¿no? Que es el cártel de los cuatro soles o el cártel de los soles, ¿no? Que es ahí donde estaría la élite bolivariana. Pero tiene un origen sí, anterior también este cártel, ¿no? sí. Claro, lo que pasa es que eh, desde el principio Chávez, cuando él llega al poder, él establece vínculos con la guerrilla colombiana, ¿no? Por afinidad ideológica, ¿no? Y a lo mejor sería oportuno aquí, antes de entrar al propio tema del narcotráfico, explicar un poco este tema de la situación política respecto a la Fuerza Armada Nacional, ¿no? Que es el hecho de que es importante hacer una breve reseña histórica de los antecedentes históricos, porque Chávez no surgió como un hongo de manera espontánea, ¿no? Sino que esto viene de muy atrás, ¿no? Que en el año 1957, cuando en Venezuela había un régimen militar nacionalista, anticomunista del general Marcos Pérez Jiménez, que tenía ciertas similitudes guardando las distancias con el régimen franquista en Uh -huh. España. Bueno, en 1957 el Partido Comunista de Venezuela, el PSV, inicia una labor de infiltración en las filas de las entonces Fuerzas Armadas nacionales de Venezuela para captar jóvenes oficiales, por supuesto, para tomar el poder. Y años después, ya cuando en Venezuela ya había una democracia, porque ya había caído el régimen militar y había un sistema democrático, en 1962, oficiales militares comunistas captados dentro de esta estrategia del Partido Comunista, del PSV, llevaron a cabo dos intentonas golpistas, el Carupanazo y el Porteñazo. Eso fue en 1962, ¿no? Contra el gobierno socialdemócrata de Rómulo Betancourt. Y esto fue a comienzos de los años 60, ¿no?
Luego entonces, claro, ante la derrota de esas intentonas, los oficiales militares comunistas se unieron a cuadros del Partido Comunista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y fundaron la guerrilla en Venezuela que se conoció como las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que durante toda la década de los 60 combatieron con guerrilla urbana y guerrilla rural para intentar derrocar a los gobiernos democráticos de entonces, ¿no? Pero en el marco de esto fue cuando un comandante guerrillero e ideólogo marxista llamado Douglas Bravo, en 1964, en la quinta conferencia del Partido Comunista de Venezuela, planteó un plan para seguir infiltrando las Fuerzas Armadas y seguir captando militares para la causa comunista, pero él propuso un nuevo enfoque que era mezclar el marxismo-leninismo, o sea, buscar una vía venezolana al marxismo-leninismo a través de la teoría del árbol de las tres raíces, y entonces, ¿y cómo? Mezclándolo con el culto bolivariano, ¿no? Con esa especie de pseudo religión nacionalista laica de Venezuela que adora a Bolívar como a Simón Bolívar como si fuera una especie de semidios de la tierra. Y entonces, porque claro, eso tendría más efecto entre los militares, ¿no? Que están imbuidos de ese culto a Bolívar. Y entonces, efectivamente, entonces él busca crear un comunismo bolivariano, mezclado con el mito bolivariano. Y entonces en los años 70 eso tomó impulso cuando en la Academia Militar de Venezuela se impuso un nuevo plan de estudios, que era el plan Andrés Bello. Entonces ellos lo aprovecharon para captar gente a través de la cátedra de pensamiento bolivariano. Y en esa época fue cuando el 5 de julio de 1975 se graduó en la academia un subteniente de nombre Hugo Chávez, ¿no? Que fue uno de los que estaba captado por ese plan del ideólogo marxista Douglas Bravo, ¿no? Y él y sus compañeros fundaron en 1982 el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, el MBR 200, que fue el que llevó a cabo las intentonas golpistas de esos artículos que ponía en 1992, ¿no? Del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992 contra el gobierno democrático de entonces, ¿no? Claro, aquí entonces, ya está Maduro, ¿no? Aquí ya está Maduro en esta foto. Aquí, ¿no? Es este. A ver. ¿Este es Chávez? Sí. Este es Maduro. Sí. Esto fue después que ya Chávez salió de la cárcel, que Chávez sale de la cárcel en 1994, gracias al presidente Rafael Caldera, que lleva a cabo un proceso, bueno, que podríamos asimilarlo entre comillas a una amnistía, ¿no? Hablando de famosas amnistías, ¿no? Donde perdona a los golpistas y los saca de la cárcel. Y lo vuelven a repetir todo, sí. Exacto, entonces el MBR 200, que como decimos había surgido como una facción militar de extrema izquierda en el seno de las Fuerzas Armadas, ya con esta gente fuera de la cárcel se convierte en un movimiento político, ¿no? En la génesis del futuro partido Movimiento Quinta República, que después se convierte en el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, ¿no? Y ya entonces en los 90 Maduro se acerca a Chávez, ¿no? Después hablaremos un poco de los antecedentes de Chávez, de Maduro al referirnos a su relación con la Fuerza Armada, ¿no? Porque esto tiene su interés, ¿no? Pero volviendo al tema del narcotráfico, claro, obviamente Chávez siendo un comunista, siendo un marxista-leninista realmente, cuando él llega al poder, por supuesto, él tiende puentes y establece alianzas con la guerrilla marxista, la guerrilla comunista de Colombia, ¿no? Que todos sabemos que se dedicaban desde mucho antes al negocio del narcotráfico, ¿no? A la FARC y el ELN. Y entonces él ordena a los oficiales de las Fuerzas Armadas que empiecen a colaborar con la actividad del narcotráfico de la guerrilla colombiana, ¿no? Entonces, aquí están los cabecillas, Chávez y otros cabecillas, entre ellos Francisco Arias Cárdenas, del MBR 200, ¿no? De los golpistas de los intentos de golpe de 1992. Bueno, entonces, para ayudar a la guerrilla colombiana a resistir frente al Estado democrático colombiano y eventualmente alcanzar el poder. Lo que pasa es que, claro, en ese proceso los oficiales venezolanos empezaron a ganar dinero ellos mismos también, y entonces muy pronto
Chávez entendió también que eso era útil para comprar conciencia, ¿no? Para comprar a los militares venezolanos, ¿no? Recordando que... Sí, que sí. No, que es lógico, que interesante. Sí. Exacto, entonces, claro, entonces se empezó a extender la actividad de narcotráfico en las filas de las Fuerzas Armadas y entonces empezaron, sobre todo los altos oficiales, empezaron a embarrarse y a meterse en el negocio y pronto, bajo la dirección de personajes como Diosdado Cabello, fue donde empezó a surgir lo que se conoce como el cartel de los soles, ¿no? Que es que ya es una estructura donde prácticamente todo el régimen utilizando a través de la Fuerza Armada se convierte prácticamente ya en un cártel por derecho propio, ¿no? Un cártel que sirve para prestar el servicio de que la droga pase a través del territorio venezolano en dirección a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Entonces, a través de este cártel de los soles, ¿no? En la que se convierte el Estado, el régimen y la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, claro. Esto hay que recordar lo que se llama Cártel de los Soles por el emblema de general del ejército, Sí, ¿no? De los 4. Sí, porque si en Estados Unidos lo de los generales son las estrellas, ¿no? En Venezuela son los soles, exacto. Un sol es general de brigada, 2 son general de división, 3 son mayor general y 4 son general en jefe. Que por cierto, te doy un dato respecto al rango de general en jefe, que es curioso, ¿no? Que el rango de general en jefe en la mayor parte de la historia de Venezuela era un rango inalcanzable, ¿no? Porque eso fue un rango que surgió en la época de la guerra de independencia o de la guerra de secesión contra España, ¿no? Y entonces muy pocos de los caudillos, algunos de los caudillos independentistas o separatistas como Bolívar o José Antonio Páez eran los que tenían ese rango de general en jefe, ¿no? Pero claro, después se entendió que como ese es un rango que solo lo habían tenido aquellos personajes míticos, prácticamente llevados a los altares, ¿no? De Bolívar, Páez, etcétera. Entonces que era muy difícil que un militar consiguiera tener los méritos suficientes para aspirar a ser general en jefe. Entonces era un rango que no se le daba a nadie, ¿no? O sea, a muy poca gente. Entonces el último general en jefe que había habido en Venezuela en el siglo XX había sido Eleazar López Contreras, que fue presidente de Venezuela en los años 30, y entonces después de él pasaron como 60 años que nadie reunió los méritos para ser general en jefe, pero después, claro, después llega Chávez y Chávez se volvió loco. Con eso, así como multiplicó los generales hasta que fue al ejército con más generales en el mundo, también prostituyó el tema del rango de general en jefe, o sea que se lo empezó a regalar a todos sus amigotes, cuando eso, como digo, es como el caso de Estados Unidos de Washington, que Washington tenía un rango, no sé si es de 8 estrellas, que pocos generales en la historia de Estados Unidos han podido tener, ¿no? O sea, creo que solamente Ulises ya. No sé, yo estoy pensando más de 5, no me suena ninguno. o 7, no me acuerdo. Yo sé que Washington tenía un rango especial que pocos generales en la historia de Estados Unidos se lo han concedido. Y eso en Venezuela es el equivalente en general en jefe, pero bueno. No, 5, debe ser 5, ¿eh? No, sí, tuvo 6. No, Washington tuvo 6. 6, exacto. 6. Y 5 es lo que... Eso, justo. Después de... Perdón, me volví yo loco yo también. No, pero que después de Washington creo que solamente lo tuvo Ulises Grant y no sé si Eisenhower. O sea, fueron los únicos que pudieron tener tantas estrellas después de Washington, ¿no? La misma cantidad de sí, Grant tuvo 6 también. Y, pues no, pues sí. Puede que no, que Ulysses Grant y George Washington. Exacto. Y otro más que, espera, que no entiendo, Pershing en la Primera Guerra Mundial. Ah, Pershing. Exacto, pero en Venezuela es algo parecido con general en jefe, hasta que llegó Chávez y se lo empezó a regalar a todos sus lacayos, entonces ahora hay generales en jefe por trancazo, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es lo que pasa, ¿no? Y respecto al tema de la Fuerza Armada, lo que pasa es, aquí es oportuno aclarar la organización y cosas, ¿no? En Venezuela, tradicionalmente eran cuatro
cuatro fuerzas armadas, ¿no? Porque hay un tema de, bueno, el ejército y la armada o marina de guerra que existen desde los tiempos de la guerra de independencia. Luego la Fuerza Aérea o Aviación Militar, que se creó en 1920, y la Guardia Nacional, que se creó en 1937, ¿no? Lo que pasa es que la Guardia Nacional se creó a imagen y semejanza de la Guardia Civil de España, pero con importantes matices, ¿no? Que como el hecho de que sería como que aquí en España tenemos los tres ejércitos, ¿no? El ejército de tierra, aire y mar. Imagínate que mañana declararan que la Guardia Civil fue al cuarto ejército, ¿no? Sí, 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 sí. Exacto, que la Guardia Civil fue a un cuarto ejército y formaba parte de las Fuerzas Armadas y dependía del Ministerio de Defensa, ¿no? Esto hay que recordarlo que, a ver, es un tema extraño. La Guardia Civil Española forma parte del ejército, pero está dentro del Ministerio de Interior. Pero en funciones militares son policía militar, que se podría, es parecido, sí. Mira, hablando de esto, tengo las cifras en este libro, que está muy bien. Es el Military Balance 2025. Fue una inversión que hice. Tiene ejército activo 123.000 soldados, 63.000 en el ejército, 25.000 en la armada, 11.500 en el ejército de aire, 23.000 en la Guardia Nacional y después de gendarmería y paramilitares hablan de 220.000, pero pues esto lo tenemos que ver porque después están estos voluntarios, ¿no? Que según él llegan a 4,5 millones, ¿no? Claro, exacto. Lo que pasa es que, claro, aquí hay que especificar, ¿no? Que un punto de ruptura en las Fuerzas Armadas de Venezuela fue lo que ocurrió en el año 2001, me parece, sí, el 2001 al 2002, cuando hubo el famoso 11 de abril, ¿no? El movimiento, la rebelión cívico-militar o como califica alguno de golpe de Estado para que estuvo a punto de conseguir derrocar a Chávez, ¿no? Después del fracaso de aquello, se hizo una purga en las Fuerzas Armadas de Venezuela y todos los oficiales que eran antichavistas o institucionalistas, todos fueron expulsados fueron siendo sacados de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces a partir de ahí comenzó el proceso de degradación de las Fuerzas Armadas que se convirtió simplemente en el brazo armado del régimen, ¿no? Pero eso también llevó a una degradación profesional, ¿no? Y claro, como esto, también... como esto, Efraín, hacen acto de ascensos militares, vamos, hoy toca ascender a no sé cuántos, ahora, vamos a por las chapitas. Exacto, para comprar voluntad y eso. Claro. Pero entonces, fíjate tú que, bueno, en Venezuela el servicio militar es obligatorio, ¿no? Siempre ha sido obligatorio, pero eso siempre tenía el tema de que los que tenían que hacer el servicio militar eran los pobres, ¿no? Porque el que tenía dinero siempre se escaqueaba, ¿no? Siempre buscaba la forma de no ir al servicio, como le llaman, aquí le llamaban la mili, allá le llaman la recluta, ¿no? Entonces a los jóvenes los cazaban en la calle para obligarlos a incorporarse al servicio militar obligatorio, a la recluta. Pero entonces actualmente la situación en la Fuerza Armada es dantesca porque los jóvenes reclutas, estos soldados que están haciendo su servicio obligatorio, en los cuarteles no tienen, o sea, les dan comida que es peor que la comida de un perro callejero, ¿no? Literalmente, o sea, le dan una porquería de rancho, viven en condiciones muy degradadas, ¿no? Por supuesto, les pagan una miseria, si también le pagan una miseria a los suboficiales y a los oficiales de rangos bajos y medios, y por eso es que ahorita desde hace años en Venezuela existe una verdadera crisis de deserciones, ¿no? Cada año desertan cientos o miles de militares y entonces con el paso de los años se van acumulando decenas de miles de deserciones, ¿no? Porque es un tema, como decía alguien de su propia experiencia, ¿no? Que siendo capitán del ejército en Venezuela, él prefirió desertar para trabajar de Uber en Estados Unidos, ¿no? Porque le va mucho mejor como Uber. Entonces es un tema de que tiene una institución donde la gente está desmoralizada, los soldados pasando hambre, con malos alojamientos, malos equipos, les pagan una miseria, los oficiales también,
Entonces, para la mayoría de los militares es una pesadilla el servicio, excepto, obviamente, para los generales, ¿no? Que los generales, todo lo contrario, que viven en la gloria porque precisamente gracias al narcotráfico, a la corrupción y a otros negocios ilícitos, viven como si fueran oligarcas rusos, ¿no? O jeques árabes, y literalmente, o sea, viven en mansiones, viven en palacetes, conducen Lamborghini, Ferrari, o sea, tiene la vida de multimillonario, ¿no? Sí, sí. Como Entonces, decía claro, aquel, todos iguales, pero unos menos iguales que otros. exacto, no, es que la Venezuela de ahorita es para reír o para llorar, ¿no? Porque la inmensa mayoría de los venezolanos viven en la pobreza, en la miseria, pero las élites viven en la opulencia, ¿no? Por algo, temas como el que la mayor concesionaria creo que era de Ferrari en Sudamérica, estaba en la capital venezolana, ¿no? Entonces tú ves a la élite que disfruta de todos estos privilegios. Entonces tú te imaginas, se está oyendo un eco, ¿o no? Ah, No. perdona, sí, puede ser. Ahora, mira a ver ahora, ¿se quitó? ¿Aló? Ah, bueno, sí. Entonces, Sí, claro, perdón. entonces, ¿por qué los generales están comprometidos con el régimen? Porque, claro, si todos tienen cuentas con cientos de millones de dólares, o el más tonto, aunque sea decenas, viven en palacios, en mansiones, pueden emular la escena de aquella mítica de Jesús Gil metido en una bañera rodeado de señoritas bien proporcionadas. Entonces, Bueno, el estilo es parecido todo esto, ¿eh? exacto. Entonces, Mira, de hecho, la campaña de marketing del régimen para, no sé, no sé si es la palabra, para acojonar a Estados Unidos, está dando un contenido a redes sociales impresionante, ¿no? Es decir, y este vídeo que voy a poner ahora tiene que ver un poco con los cuarteles y eso, ¿no? Es el general Johan Hernández. Se va a oír eco, pero tengo que ponerlo, vale, un segundo. ¿Hay droga en nuestros cuarteles? Nunca ha existido, mi comandante general. Cuando estamos de guardia, ¿tú ves las drogas en los cuarteles del ejército? No, mi comandante general. Teniente coronel, comandante de uno de nuestros batallones, ¿hay droga en nuestros cuarteles? Una información totalmente falsa, mi comandante general. ¿Qué somos nosotros? Somos unos patriotas, mi comandante general. Somos hijos de Bolívar, nosotros no usamos droga, la consumirán en el norte, pero Venezuela está libre de drogas. Hay Es bueno, ¿eh? Quiere ganarse la cuarta medalla, que solo tiene tres. Solo tiene tres. Y quiere ganarse la cuarta y hay que hacer el ridículo. Yo lo hago, no os preocupéis. Exacto. Es muy fuerte. No, ya con esto, yo soy la DEA, ya no me lo creo ya. Me lo dijeron ellos, ¿eh? Tienen cara de sinceros. Exacto. No, es que ahora en la Fuerza Armada lo que se premia es la mediocridad, ¿no? Los más mediocres son pero que son leales como perros, son los que ascienden, ¿no? Y eso es lo primero que lo dicen los militares de la vieja escuela, ¿no? Porque hubo una época, aunque parezca mentira, viendo esto ahora, que las Fuerzas Armadas de Venezuela fueron de las mejores y las más profesionales de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, pero la degradación ha sido completa y absoluta, y entonces ahora cualquier payaso mediocre es general, ¿no? Y entonces, porque lo único que se le pide es que tenga una lealtad fidelidad, claro. perruna, ¿no? Y entonces, y que participe en los negocios del régimen, ¿no? Pero entonces, claro, ¿qué pasa? Actualmente en la Fuerza Armada, si hablamos de tema de facciones, ¿no? Tenemos que mucha gente piensa o se dice que Diosdado Cabello, que como sabemos es el número 2 del régimen, Diosdado Cabello era militar, ¿no? Él fue teniente, pero en su carrera militar se le vio truncada con la intentona golpista de 1992, ¿no? Entonces por eso no pasó el rango de teniente, porque fue a la cárcel como golpista y después fue indultado o amnistiado igual que Chávez, ¿no? Entonces se quedó en el rango de teniente, ¿no? Pero entonces Diosdado Cabello tiene un poderoso ascendiente en la Fuerza Armada Nacional Chavista de la actualidad, pero no es como la gente piensa, lo señalan muchos oficiales, que él no es que él tiene el control absoluto, sino que hay varias facciones, ¿no? Bueno, al menos 3 o 4. Está la facción que lidera él,
que por supuesto es una poderosa facción en el seno de las filas militares, la facción de Diosdado Cabello. Está la facción del general en jefe Vladimir Padrino López, ¿no? Que es el ministro de la Defensa desde octubre de 2014, o sea, ya lleva casi 11 años como ministro de la Defensa, que esto tiene su qué, ¿no? Porque en Venezuela el ministro de la Defensa es como si tú agarraras aquí en España y juntaras el cargo de ministro de Defensa con el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿no? Del GEMAC, ¿no? Que Sí. juntaras los dos cargos en uno solo, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que ser un militar activo, porque es ministro de la Defensa y al mismo tiempo el militar de más alto rango y mayor responsabilidad. Pero entonces, normalmente en Venezuela, el ministro de la Defensa lo nombran solamente por un año para que hubiera una rotación entre todos los generales, pero este lleva casi 11 años, ¿no? Entonces, eso le ha permitido crear una base de poder. Y entonces, Vladimir López, Padrino López, que también es uno de los que está más implicado en el tema de narcotráfico, igual que Diosdado, tiene también su poderosa facción, ¿no? Y luego también está la facción del general en jefe, exactamente, ese es Vladimir Padrino López, que por cierto, en estos días de moda, porque iban a hacer una boda en medio de esta crisis, una boda a todo dar de su hija en la selva de la Guayana venezolana, ¿no? En la selva del estado Bolívar. Y está la facción del general en jefe Domingo Hernández Láez, que es comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? Del CEOFAN. Entonces, que es otro que tiene una facción también de poderosa e influyente. Y había una facción que era la de los generales del 4F, ¿no? Que fueron los que participaron con Chávez en la intentona golpista de 1992, pero que han ido perdiendo poder y han sido saliendo de la fila de la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, claro, estas facciones, Cabello, Padrino López, Hernández Lara, simplemente son facciones al interior de la Fuerza Armada y se podría decir también del cartel de los soles, ¿no? Y entonces, claro, todos están de acuerdo en mantener al régimen, porque el régimen no podía existir sin ellos, pero claro, cada uno también tiene su propia agenda y sus propios intereses, ¿no? ¿Y qué pasa con Maduro? Maduro, el tema de lo que estoy diciendo, que aunque a Maduro le encanta disfrazarse de militar, como hacen esa imagen, ¿no? Que le encanta disfrazarse de militar, como que tiene complejo de Rambo. Nicolás Maduro nunca fue militar, ¿no? Él siempre fue civil. ¿Cuál fue la trayectoria de Maduro? Que él en su juventud incluso ya en su adolescencia, él comenzó a militar en un pequeño partido que había en aquel entonces que se llamaba la Liga Socialista, ¿no? Que era el brazo político de un pequeño grupo guerrillero que había entonces, ¿no? O sea, como decir Batasuna respecto a ETA, ¿no? Era el brazo político de un pequeño grupo guerrillero, la Liga Socialista, y entonces en las filas de ese partido después este tema de que consiguió trabajo como, ahí está, sí, era la época en la que militaba en ese partido, que por cierto, el líder histórico de ese partido era el padre de los hermanos Rodríguez, ¿no? De Delcy Rodríguez y de Jorge. Vale, todo se une, aquí todo se une en este mundo. Aquí todo se une, que y dentro de poco tenemos unas maletas para viajar de un lugar a otro, ya te veo claro. Exacto. Entonces Maduro entra el líder de ese partido era el padre de los hermanos Rodríguez, que fue asesinado por el servicio de inteligencia de la época democrática venezolana, de la DICI, porque lo detuvieron porque él estaba implicado en el secuestro que hicieron su brazo guerrillero de un empresario estadounidense, y entonces lo detuvieron para interrogarlo y se les pasó la mano y murió, ¿no? Entonces, bueno, Maduro formaba parte de ese partido. Luego se convierte en los años 80 en conductor de autobús de la empresa del metro de Caracas, ¿no? Del subterráneo, que tenía también una línea de autobuses. Pero en realidad él ejerció poco de conductor de autobuses, porque él se convirtió
dirigente sindical del sindicato de los choferes de autobuses, y es como lo que llaman aquí en España, creo, ¿no? Un sindicalista liberado, ¿no? En otras palabras, que no te baja, sino lo que hace es cobrar a cuenta de sindicalistas. Yo estoy liberado de un sindicato, pero de los buenos, los pequeños. Ah, bueno. Profesional. Yo no estoy de estos sindicatos políticos. pero bueno. Yo quiero decir una cosa muy importante. El papel de él, o el currículum de él, para ser el que está, es esta parte sindical y sobre todo es formar parte del partido de Maduro, ¿no? Es decir, ese movimiento, ¿no? Que es lo que le acepta, no su profesión, ni... Porque su profesión no tiene mérito para ser presidente de ningún país, eso. Exactamente, o sea que no, su único mérito fue ser activista, ¿no? Después en los años 90 incorporarse al MBR 200 de Chávez, ¿no? Y bueno, pero lo que decía, que él no fue militar, y lo más cerca que él estuvo fue que en los años 80 viajó durante un corto periodo a Cuba a formarse en una escuela de esta que tenía la dictadura castrista para entrenar terroristas guerrilleros, ¿no? Pero claro, él entrenó, pero no ejerció, o sea que nunca se atrevió a empuñar el fusil después cuando volvió a Venezuela. Pero entonces, claro, como Maduro no es militar, él realmente no tiene ascendiente, no tiene influencia propia en la Fuerza Armada. Claro, ¿no? Necesita alguien que sea su cadena de transmisión, justo. Exacto, o sea, él tiene que negociar con los líderes de las facciones militares y está a expensas de su apoyo, ¿no? Lo que pasa es que... Y ahí, espera, te interrumpo, porque cuando murió Chávez, no se apostaba por Maduro, ¿no? Se apostaba por... Exacto. Por el líder militar, ¿no? Por Diosdado. Sí, lo que pasa es que ahí hubo una conspiración porque los cubanos, básicamente el régimen castrista, no confiaba en Diosdado. Tenían malas relaciones con... Ahí es donde está el problema. Que ellos no confiaban en Diosdado, entonces los cubanos ejercieron presión. Vamos a coger al más tonto. Exacto, para que nombrara sucesor a Nicolás Maduro, ¿no? Porque no se confiaban en Diosdado, porque pensaban que Diosdado les iba a dar la espalda, ¿no? Que los iba a traicionar. En cambio, Maduro era un perrito faldeo más leal de los cubanos, ¿no? Entonces, por eso apresuraron el nombramiento de él como vicepresidente, y después entonces se quedó a cargo y se quedó como presidente. Ahora, sí es cierto que Maduro, a pesar de que para muchas cosas ciertamente es un payaso y un tonto, en otras no es tan tonto. O sea, como pedario político a lo interior del régimen ha sabido cómo... No, tejerlo, sí. Y controlar todo. Sí, ha sabido controlar el poder político, ha sabido desplazar, al menos en la administración pública y en el partido, prácticamente el partido único, el PSUV, ha sabido tomar las riendas e imponer a su gente, ¿no? A gente leal, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que los militares, como digo, no tiene esa influencia porque él no fue militar, ¿no? Entonces, los militares siguen a los que han sido de su fila, ¿no? Aunque todos en general, básicamente se podría decir que todo entre sinvergüenzas anda el juego, ¿no? Pero entonces, como decimos, el tema es que todas esas facciones lo que tienen en común es que ellos no le van a dar la espalda a Maduro ni al régimen, porque el tema de que la élite militar, la cúpula militar está muy bien, ¿no? Viven del narcotráfico, viven de la corrupción, de la explotación minera. Entonces a ellos no les interesa que haya un cambio de régimen. Y los demás militares, digamos, de coronel o de teniente coronel para abajo, lo que están básicamente es unos con indiferencia y otros desmoralizados, pero en realidad no hay ninguna motivación, o sea, no hay el ánimo interno de hacer nada, ¿no? Sino porque otra cosa que en Venezuela históricamente los militares no se suman a un intento de golpe normalmente si no hay un general detrás, ¿no? Y como no hay ningún general que esté interesado en liderar nada, pero entonces esa es la situación de degradación en los cuarteles, y no digamos la caída del apresto operacional, ¿no? Que es terrible con el abandono de los sistemas de armas, ¿no? La desidia,
el tema de, como se evidencia el mismo tema este de los F-16, ¿no? Que lo que sacaron fueron unos F-16 que fueron comprados en 1982 y que pertenecen a uno de los bloques más antiguos del F-16, ¿no? Que son analógicos. Bueno, y salían sin armas, sin armas. Exacto. Sin ninguna bomba en los pilones. Que fíjate que ese incidente despegaron 3 F-16. Esto es algo que alguna gente despegaron 3, pero uno se tuvo que devolver por problemas, ¿no? Entonces ya cuando partimos porque y otra cosa curiosa es quienes lo llevaban, porque uno de los F-16 estaba piloteado nada menos que por el propio comandante general de la Fuerza Aérea o de la aviación, ¿no? O sea, el militar de más alto rango, el máximo comandante de la aviación, el mayor general Lenin Lorenzo Ramírez Villasmil, estaba piloteando uno de los F-16. Otro estaba piloteado por el general Alfredo Tancella Rangel, que es director de operaciones aéreas del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional. Y otro, el que se tuvo que devolver, piloteado por un coronel, ¿no? Entonces, los dos que sobrevolaban, entonces piloteados por generales y generales de los más altos rangos, ¿no? Entonces, y lo que se dice es que, claro, todo fue muy raro hasta para los militares, y entonces lo atribuyen, no se ponen de acuerdo en cuál sería la motivación, pero lo atribuyen más bien como un gesto a lo interno, ¿no? Como intentando elevar la moral interna de los militares, diciendo, bueno, el propio comandante de la aviación se puso, que por cierto sufre bastante sobrepeso y no se sabe cómo cupo en la cabina del F-16, pero entonces lo que hay que reconocer que seguro que tiene buena memoria, porque hace cuánto que no montaría en un avión. Exacto. Siendo comandante. Sí, claro. Eso en España yo creo que al rango de capitán ya deja mucho ya de ir. El tema es... hablas de los F-16, mira, tengo aquí el dato, según estas, son bastante ciertos siempre. Tiene, F-16 tiene 15 F-16A, 3 F-16B, que son los buenos, pueden ser estos los que haya empleado, digo, los buenos de los que tiene, ¿no? El Block B. Pero después tiene 21 Su-30 rusos, ¿no? De estos flanker, que no los usó. Es decir, es llamativo, ¿no? Es decir, si tanto es bueno en la aviación rusa, ¿no? Porque no usó los Su-30, ¿no? Que son más modernos, ¿no? Bueno, me llama la atención ese tema. Y otro tema que me llama, que es parecido a lo que acabas de comentar, ¿no? El hecho de que son los líderes, ¿no? Los generales, los que en primera fila defienden a la nación, ¿no? En el caso este del avión. Este vídeo que acaba de publicar Diosdado Cabello en sus redes sociales hoy, día 11. No sé si lo vistes. Espera, voy a poner el sonido. Buenos días, Venezuela, buenos días. Ya son las instalaciones de la refinería. Ya estamos, nos venimos para el estado Falcón, con el hermano gobernador Víctor Claro. Un gran ejercicio de movilización y ofensiva permanente de la revolución bolivariana. Los enemigos de la patria, los de adentro y los que están afuera, tendrán que entender que siempre que intenten agredir a nuestra patria, ahí estaremos nosotros, para este pueblo que entiende que la libertad... Bueno, ahí hablan de lo típico, ¿no? Es muy llamativo, ¿no? Un general de 4 estrellas conduciendo su coche, turismo, con el fusil de asalto en las piernas. Es bueno, a ver, yo veo que los sensores de imagen, puede que sea algún español que cobran dinero por asesorar en imagen al régimen bolivariano, y hay varios, sabemos incluso una agencia de publicidad de 2 jóvenes emprendedoras españolas, que no digo su apellido porque tampoco vamos a juzgarlas por su padre, ¿no? Pero que se dedicaron al régimen, a hacer marketing para este régimen, ¿no? Yo creo que tienen un problema con estos vídeos, ¿eh? O sea, son muy cutres. Entiende que la... Sí. No, pero que yo creo que tengo el eco otra vez. ¿No? Ya lo quito, ya, perdona, sí, ya está. Sí, que yo pedía la devolución del dinero, porque realmente en las campañas como
y la que están haciendo de hacer con inteligencia artificial unos vídeos que saltan a la vista que son falsos de unas mujeres pilotos que parecen salidas de Miss Venezuela montándose a unos pero es de aviones ellos. combate. No, lo vi, pero pensé que era de broma, o sea, que lo puso el gobierno. Yo creo, parecía ser que sí, ¿no? Pero la cosa es de coña, o sea, es una cosa impresionante, Sí, lo ¿no? vi. Pero es que lo que llega a la conclusión, todos los militares retirados venezolanos de la vieja escuela y todos los analistas militares, es que a la hora de un conflicto, evidentemente la Fuerza Armada se desintegraría rápidamente, ¿no? Estos chicos, los soldados que están hambrientos y que no tienen ninguna motivación para dar su vida por Maduro, o sea, se produciría algo peor que lo que decía el conde Chiano, el yerno de Mussolini, cuando decía, entre las unidades de nuestro ejército hay una peligrosa o inquietante tendencia a rendirse, ¿no? Pues esto batía los récords y dejaría loco a Chiano, ¿no? Porque la experiencia que ha tenido la Fuerza Armada en años recientes, hubo, por ejemplo, hace pocos años, hubo por este tema, como dice, las peleas entre delincuentes por el reparto del botín, hubo un momento en que hubo un incidente grave que fue, incluso la llegaba a calificar de batalla, porque en realidad fue así, la batalla de Apure, que fue contra una facción disidente de la FARC, que eso demostró la escasa capacidad operacional de la Fuerza Armada venezolana, ¿no? Que no pudieron doblegar a no más de 200 o 300 guerrilleros que durante varios días o semanas dieron batalla en una región estratégica dentro del territorio venezolano, ¿no? Y ahí fallecieron y fueron humillados y mataron a un montón de soldados venezolanos, no se sabe ni siquiera cuánto fueron, ¿no? Y también hubo otro incidente en la propia capital, en Caracas, cuando con un jefe de banda delincuente que se volteó contra el régimen y sacó a su gente a la calle y tuvieron que desplegar al grueso del ejército para doblegarlo en pleno centro de Caracas y les tomó un par de días, ¿no? O 2 o 3 días, o sea que no, si no pueden con una guerrilla pequeña, no pueden con una banda de delincuentes, obviamente que vamos a dejar para el ejército de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos saben que ellos solamente la Fuerza Armada ha quedado para traficar y para labores de represión interna, ¿no? Y entonces, no quiero dejar sin mencionar también el tema de los servicios de inteligencia, ¿no? Que en Venezuela, en la etapa democrática había 2 servicios de inteligencia que se fundaron en los años 60, que fueron el servicio, entonces se llama el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Policía, ¿no? La DIGEPOL, que era la Policía Antiterrorista Política, y la otra que era el Servicio de Inteligencia. Luego en los años 70 les cambian el nombre a Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, la DICIP, que era la Policía Antiterrorista Política, y el Es que me llamó la atención ese vídeo, no lo quiero poner, no quiero... el DIN, que era la Dirección de Inteligencia Militar, ¿no? Que entonces cuando Chávez llega al poder, le cambia el nombre a la Dirección de Inteligencia Militar, le cambió el nombre a Dirección General de Contrainteligencia Militar, ¿no? De GESIN, y al otro le cambió el nombre a la DICIC, a Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, ¿no? Que es la policía política. Entonces, los militares, sobre todo, como recordaba un oficial que fue expulsado de la Fuerza Armada recientemente, actualmente la DGCIN, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar, ellos tienen agentes en todas las unidades del país, ¿no? En cada unidad hay agentes del DGCIN, pero claro, eso sirve para prevenir intentonas golpistas y para mantener aterrorizadas las filas internas de la Fuerza Armada. ¿Pero qué es? ¿Como una especie de comisario político o algo así? Sí, una especie de comisario político, sí. Él lo decía, en cada unidad de Venezuela, en cada batallón, cada regimiento, cada brigada, no sé qué, siempre hay
uno o más agentes del DGCIN, ¿no? De la Dirección de Contrainteligencia Militar, que sirven como comisarios políticos, ¿no? Pero claro, a la hora de la verdad, si fuera a haber un conflicto con que un agente del DGCIN no va a sacar la pistola y va a obligar a punta de pistola a 100 soldados renuentes a que peleen, ¿no? Más bien yo creo que son los primeros que van a correr, ¿no? Que ellos lo que sirven es como chivatos y para mantener la disciplina, pero en estos tiempos en ausencia de un conflicto grande, ¿no? Pero que los militares, por un lado, tienen a la DGCIN y también el SEBIN, la policía política antiterrorista, la policía política que depende del Ministerio del Interior, o sea, ahorita depende de Diosdado, porque Diosdado ahorita es el ministro del Interior. El SEBIN también mantiene espionaje no solo sobre civiles, sino también sobre militares, ¿no? Y también siempre ha habido una guerra interna entre el SEBIN y la DGCIN, ¿no? O sea, que ellos compiten para ver cuál de los dos es más represivo y tratar de dejar mal al otro, ¿no? Entonces tienen ese conflicto interno entre los dos, ¿no? Entonces, pero es lo que digo, ¿no? Ya la moral de la tropa, este mismo comandante de la aviación que voló uno de los F-16, hace unos meses se anunció que él mismo había pasado a consejo disciplinario a 80 sargentos de la Fuerza Aérea que desertaron, ¿no? O sea, 80 sargentos, y eso solo obviamente a la primera camada de los que iban, porque es que los oficiales piden los militares piden la baja, como explicaba uno también recientemente, se cansó de pedir la baja durante meses, y entonces y entonces hasta que deciden simplemente que agarran y se van a la frontera y se marchan, ¿no? O sea, desertan y dejan el uniforme y se olvidan de todo, ¿no? Entonces, si hay una crisis de deserciones en tiempo de paz, ¿cómo sería si tuvieran que enfrentarse a Estados Unidos, ¿no? Efraín, y si Estados Unidos fuese inteligente, diría a algunos: os perdono vuestros dineros en el extranjero, ¿no? Si claro, me ayudáis, ¿no? Entonces ya sería eso la bola, ¿no? Ahí no te voy a dar ninguna. Porque claro, espera, Efraín, antes de seguir, porque nos saltamos una parte, ¿no? Que no es en sí del ejército, sino estos grupos que tienen digamos, de milicias, ¿no? Que están movilizándolas, sí, reparto de armas por las calles. Sí. Claro, desfiles con armas que no tienen cargador y no saben llevar muy bien el arma. ¿Hasta qué punto creen que o apoyan su régimen en esas milicias o en esos grupos también? En cada barrio tienen unos distritos también, ¿no? Bolivarianos, unos colectivos, ¿no? También. Sí, bueno, son temas diferentes, porque una cosa es la milicia nacional bolivariana, que eso básicamente fue un intento como de copiar, ¿no? O de emular las milicias de otros regímenes totalitarios, especialmente del modelo cubano, ¿no? Pero eso básicamente, para hablarlo en cristiano, eso es un cachondeo, ¿no? Eso es un cachondeo, porque eso es simplemente que agarran en la propia Venezuela, los venezolanos son los que se burlan de manera más cruel de la milicia, ¿no? Porque dicen que ahí lo que están son los recogelatas. En Venezuela le dicen despectivamente recogelata por aquello de recoger latas para reciclar, para sobrevivir. Recogelata o piedreo, ¿no? Piedreos que son, digamos, yonkis, ¿no? De una manera en el argot venezolano, que ahí lo que hay es ancianos jubilados, indigentes, gente lumpen, gente con problemas, o sea, básicamente, es como, digamos, un programa de paguitas, ¿no? Es un programa de paguitas para darle dinero a la gente por hacer el tonto, ¿no? Por hacer el ridículo, por ponerse el uniforme ese feo que tiene la milicia, que parece más bien de barrendero, ponerse esos uniformes y hacer el tonto, ¿no? Hacer el ridículo, que a mí sinceramente, yo por eso digo, a nivel de imagen está muy mal asesorado, ¿no? Porque si tú pretendes intimidar a Estados Unidos sacando a toda esta panda de tontos a hacer, bueno, esto siquiera
Esto es Estos otra son cosa, ¿no? obreros Estos que de- son como obreros armados, ¿no? En que cada Sí. sindicato o sector tiene su propia defensa también, ¿no? Esto es otra Sí, cosa distinta, ¿no? estos son obreros de alguna empresa del Estado, ¿no? De alguna empresa pública, entre comillas, que entonces les da, a estos siquiera les dieron un Kalashnikov, ¿no? Les dio algún fusil así más moderno para que parezcan más serios, ¿no? Y están mejor vestidos, eso. Pero los otros, Sí, sí, sí. el desfile, el desfile de viejos desdentados y de gente que realmente tiene una apariencia horrible, ¿no? Entonces les dan incluso escopetas viejas, los ponen a hacer tonterías y entonces en un plan que en Venezuela se dice pantalleo, ¿no? Que sería lo que en España es postureo, ¿no? Pero un pantalleo ridículo, ¿no? Y entonces, y a la hora de la verdad, si los soldados del propio ejército real, ¿no? Del ejército venezolano, lo que estoy diciendo que casi con toda seguridad que están, porque están desmoralizados, porque están desmotivados, lo que quieren es desertar, no están dispuestos a dar su vida por Maduro, sino los soldados del ejército venezolano saldrían huyendo a las primeras de cambio, salvo un milagro que dejamos para la milicia, ¿no? La milicia es una ridiculez que se desmoronaría en cuestión de minutos, ¿no? Es que ni siquiera intentarían pelear. Ahora, el tema de los colectivos es distinto, ¿no? Porque el tema de los colectivos es sencillamente que el régimen chavista agarró a bandas de delincuentes callejeros, de delincuentes barrio bajeros, agarró a esas bandas de delincuentes e hizo pactos con ellos, ¿no? Los reclutó y entonces les dieron una especie de cambio de imagen convirtiéndolos en colectivos, entre comillas, ¿no? Que eran colectivos revolucionarios, no sé qué. Entonces, pero básicamente son bandas de delincuentes callejeros que sirven como mercenarios, como sicarios al servicio del régimen, por ejemplo, para suprimir los motines, ¿no? Los disturbios, eso a punta de plomo y aterrorizar a la gente. Pero claro, los colectivos, si quieres que te diga la verdad, yo creo que los colectivos a la hora de la verdad podrían tener más impulso que el propio ejército Sí, profesional. seguro, ¿no? Seguro, sí, 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 sí. Sí, Porque el combate porque, urbano lo llevará muy bien. sí, porque lo que tú decías en uno de tus programas, ¿no? Que la diferencia que por lo menos aquí en Europa los chavales les han inculcado el buenismo de que todo se resuelve pidiendo perdón y el pacifismo y todo eso. Y hacías la comparación con los chavales de las Sí. favelas en Hispanoamérica, ¿no? Entonces, estos chavales de los colectivos son lo peor de lo peor de estos chavales de favela, ¿no? De ranchos, como se dice en Venezuela, de cerro, que son chicos que están delinquiendo desde que son niños, ¿no? Desde que tienen 12 años y desde los 14, desde los 13, 14 o 15 ya empuñan una pistola, ¿no? Y ya están acostumbrados a matar y arriesgar la vida en luchas con otros delincuentes por control territorial, con la policía, con quien sea. Y entonces son descerebrados que le tienen poco miedo a la muerte, ¿no? Y también están alentados por los polvos mágicos, ¿no? Entonces, esto sí estarían dispuestos a caerse a plomo en principio, ¿no? Yo creo que aguantarían, resistirían mucho más que los soldados del propio ejército, ¿no? Entonces, los colectivos son más peligrosos, sobre todo a la hora de empezar a generar problemas en un escenario que concuerdo contigo, que es un escenario que no ocurriría, pero supongamos hipotéticamente de una ocupación, por ejemplo, estadounidense de Venezuela, si se colapsa el Estado, desaparece el ejército y hay una ocupación, entonces estos saldrían a la calle a convertirse como las bandas en Haití, ¿no? Entonces estos lo de los colectivos sí son más peligrosos porque son de la misma pasta que el tren de Aragua, ¿no? El tren del llano, o sea, y están armados hasta los dientes, ¿no? Tienen armamento de guerra y todo eso, entonces los colectivos, los matones, los sicarios de los colectivos son más peligrosos que el ejército, son más peligrosos y bueno, y la milicia es un chiste, ¿no? La milicia es un chiste mal contado, que no tiene gracia, pero los colectivos sí que son más peligrosos, ¿no? Más peligrosos que el ejército, ¿no?
Sí, sí. Y si, Y después vinculaciones con el exterior, porque claro, algo que se nos olvida cuando hubo las protestas más airadas, ¿no? Cuando Guaidó y algunas otras actos en protesta contra el bolivarismo, llegaron en auxilio, ¿no? Del chavismo wagneritas, las PMCs rusas, ¿no? Estos mercenarios rusos, y también se habla conexiones, ¿no? Con otros países, como por ejemplo el caso de Hezbollah, ¿no? En el caso de Irán, en el tema del blanqueo de capitales, ¿no? En el caso de Hezbollah. sí. Un poco esas conexiones siguen en ello, están más reducidas. No, sí, no, siguen con ello porque Hezbollah, lo que pasa es que Chávez quiso ser aliado de todos los enemigos de Occidente, ¿no? O por decirlo, de toda la escoria, de toda la basura del mundo que está unida contra Occidente, hablando claro, y por eso él patrocinaba a todos los grupos terroristas que fueran contra Estados Unidos, contra Occidente, ¿no? No hay que olvidar que Chávez patrocinó a ETA, ¿no? Patrocinó, también financió a ETA y a su universo, ¿no? A Batasuna la recibían con alfombra roja en... Sí, no, había muchos tarras allí refugiados, sí. Sí. Pero en el caso de Hezbollah, e Irán, la relación es especialmente intensa. Y yo creo que de todas las amistades peligrosas que tiene el régimen chavista, ahora maduista, yo creo que esa es la amistad más peligrosa, ¿no? Y yo creo que incluso a la postre es la más contraproducente para ellos, ¿no? Porque esa es la que puede dar más motivación a Estados Unidos también desde el punto de vista geopolítico, porque claro, se está utilizando a Venezuela como base de operaciones en Sudamérica, ¿no? Hay mucha gente de Hezbollah infiltrada en Venezuela con el consentimiento y el apoyo del régimen, y entonces tienen negocios, se dedican a actividades ilícitas y del mismo narcotráfico, de otros tipos para lavar dinero, obtener recursos, y sobre todo que tienen células organizándose en territorio venezolano, con especial incidencia en la isla de Margarita, ¿no? Que la isla de Margarita es la isla más grande de Venezuela, pero bueno, es una isla, digamos que es como una de las, en términos de tamaño, no sé, creo que está más o menos como la isla de Lanzarote, ¿no? En Canarias, o la mitad de Tenerife, algo así. Entonces tiene la isla de Margarita y ahí hay mucha gente de Hezbollah, ¿no? De hecho, cosa que dejó a todo el mundo en Venezuela sorprendido, pero de una manera preocupada, es que hace como 1 año o 2 años, sí, ahí sale exactamente Margarita. Hace como un par de años se atrevieron a hacer un desfile por las calles de Margarita, ¿no? Un desfile de musulmanes chiíes, evidentemente guionizados y liderados por Hezbollah, ¿no? Incluso con las mujeres con la vestimenta como que si estaban en Irán más que en Venezuela, ¿no? Mujeres, entonces... Bueno, un día normal en Francia tampoco pasa. Exactamente, en Francia. Y ha habido incluso uno del Hezbollah que tenía la nacionalidad venezolana que llegó a ser elegido diputado suplente por el partido de Chávez, ¿no? Por el PSUV en esa región de Margarita, ¿no? Entonces Margarita es un hervidero de Hezbollah, ¿no? Y también es notorio que hay presencia de fuerzas iraníes en el país, de la fuerza Quds, de la Guardia Revolucionaria, o sea, entonces eso sí que también crea una situación preocupante a la hora de que Venezuela sea utilizada como base de operaciones contra Estados Unidos, ¿no? Sí, es que y no se oculta. Y aparte está, bueno, una de las cosas que incluso lo han destacado funcionarios de Estados Unidos a lo largo de los años, y no solo desde esta administración, sino las anteriores, el tema de que Venezuela le otorgó documentación venezolana a gente de Hezbollah, ¿no? Porque el tema es que en Venezuela hay una minoría árabe que instalada en el país desde mucho antes de que Chávez llegara al poder, ¿no? Y entonces hay venezolanos que son hijos, nietos o bisnietos de árabes, sobre todo del Líbano, de Siria, que por supuesto tienen esos nombres y apellidos árabes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el régimen chavista, quizás tratando de camuflarlo con eso, empezó a extender pasaportes venezolanos y documentos de identidad venezolanos
a gente de Hezbollah, ¿no? Y de otros grupos, y entonces, y eso es una de las cosas que ha contribuido que se refuercen las medidas contra los venezolanos en los controles migratorios, ¿no? Porque ahí, cuando tú veas un pasaporte venezolano con un nombre árabe, tú no sabes si el tipo realmente es venezolano o es un operario de Hezbollah o de otra organización islamista que el régimen le dio el documento para que saliera a hacer sus correrías por el mundo. Pues yo creo que dimos una buena visión, ¿no? De las conexiones, ¿no? Del narco con el ejército, cómo funciona el ejército, las vinculaciones políticas, ¿no? De todo lo que está pasando en Venezuela. Y si queréis pasamos a ver las preguntas de los oyentes. Si me permite, antes quisiera decir muy rápidamente algunas consideraciones sobre el tema porque el contexto geográfico siempre importa, sobre todo a la hora de eventuales escenarios bélicos, ¿no? El hecho de que Venezuela tiene un territorio de 916.445 kilómetros cuadrados, ¿no? Eso sin meter al Esequibo, ¿no? Porque el Esequibo, por mucho que no lo entiendan algunos, el Esequibo está controlado y gobernado por Guyana, o sea que no cuenta a la hora de... No, es territorio británico, ¿no? De la antigua Guayana británica, sí. Exacto, entonces... Que previamente, esto que contarlo a la gente, que perteneció a la Capitanía General, ¿no? De Venezuela, y por tanto es legítimamente venezolano, pero a día de hoy está bajo control de la República Guyana. Cooperativa de Guyana, exacto, ¿no? Pero que sin meter el Esequibo, Venezuela tiene más de 916.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Eso equivale a casi el doble del territorio de España, ¿no? Que España tiene 505.944 kilómetros cuadrados. Pero Venezuela tiene una población actualmente entre 26 millones y medio y 28 millones de habitantes, ¿no? Que equivale como a poco más de la mitad de la población de España, ¿no? Pero resulta que de esa población, el 85% de la población está concentrado en el 15% del territorio, que es el extremo norte de Venezuela, ¿no? La franja costera norte del país, ¿no? O sea, y por eso la Fuerza Armada tiene concentrado más del 70% de sus fuerzas y de sus recursos en ese extremo norte costero de Venezuela, porque ahí es donde está el 85% de la población, están todas las ciudades importantes y prácticamente también está el petróleo en el noroeste y en el sureste, en el noroeste y en el noreste. Entonces, de hecho, y las ciudades principales, por ejemplo, Caracas está solamente a 12 kilómetros del mar, separado por una pequeña cadena montañosa, ¿no? O sea que si Estados Unidos, de verdad, si quisiera lanzarse una invasión con un desembarco anfibio en La Guaira, en cuestión de pocas horas ya Caracas cae, porque está separada del mar por apenas unas montañas y a 12 kilómetros del mar, ¿no? Venezuela tiene 4.000 kilómetros de costa que son más o menos, son extensas, pero son difícilmente defendibles, ¿no? Entonces, esto de la concentración de la población en el norte nos viene de los tiempos en que Venezuela era parte de España, pertenecía a España. Entonces, claro, la colonización española se concentró en la zona norte costera, ¿no? Porque al interior era mucho más complicado y es un territorio mucho más vasto, extenso, ¿no? Entonces, por eso es que en la mitad sur de Venezuela, más del 50% del territorio apenas vive el 4% de la población, ¿no? Entonces, la mayor parte de Venezuela sería la Venezuela vaciada. Es una Venezuela bastante vaciada y el 15% del territorio acoge el 85% de la población, y especialmente en la zona de la capital donde está Caracas y otros estados vecinos, que es lo que se conoce como el centro norte costero, teniendo menos del 5% del territorio, acoge entre el 50 y el 55% de la población, ¿no? Entonces, te das cuenta que entonces la ocupación del norte, del extremo norte del país, es prácticamente la ocupación del país entero, ¿no? Porque la mayoría de la población está ahí, igual que los recursos estratégicos, ¿no? Y entonces esta gente en estos días
y que han reforzado la presencia en 5 estados, ¿no? Que son el estado Zulia y Falcón al occidente y los estados del Tamacuro, Sucre y Nueva Esparta hacia el oriente, ¿no? Pero lo que pasa es que yo creo que ellos como que se quedaron estancados en la época precisamente de la guerra de independencia de España, ¿no? Porque en esa época, si tú invadías por el oriente o entrabas por el occidente, ya podías avanzar y tenías media guerra ganada, ¿no? Pero en estos tiempos, y más frente a Estados Unidos, no te vale de poco reforzar el occidente o el oriente cuando pueden atacar en cualquier punto de la zona costera, Claro, ¿no? con anfibios, sí, sí. Exactamente, ¿no? Y como digo, Caracas, que está en el centro norte, está cerquita del mar, ¿no? Y es fácilmente ocupable, ¿no? Aunque Chávez una vez en un ejercicio de payasería muy propia de él, dijo que él montaba unas ametralladoras pesadas en el Cerro del Ávila y no pasaba ningún Marine a Caracas, ¿no? Entonces, otro de los delirios que él tenía. No tenía en cuenta los Tomahawk. Exacto. Bueno, yo en ese escenario lo veo muy difícil, la verdad, no lo veo. No te descarto nada, porque con el candidato a premio Nobel no se puede descartar nada. Pero yo sí lo que veo a lo mejor es ataque a infraestructuras, ¿no? Es decir, lugares donde haya lanchas, almacenes de droga, eso sí lo veo. Y después un bloqueo completo va a ser difícil, pero sí que se va a intentar. Yo creo que Estados Unidos lo que buscará será cerrar los estrechos de las islas estas de las Antillas Menores y las Antillas Mayores, y eso es lo que cerrar ese grifo, y sobre todo algo que dijo Estados Unidos, que era que el negocio de la droga tiene en cuenta una pérdida de un porcentaje, ¿no? de barcas, pero lo que no tiene en cuenta es pérdida de sus trabajadores, ¿no? Y si alguien quiere ganar dinero pero sabe que va a morir seguro por ganar dinero, se van a desapuntar. Claro, porque es lo que dicen allá, que de la cárcel se sale, pero del cementerio no. Y del fondo del mar, dividido en pedacitos, no vas a salir nunca, entonces. Sí. Pues más o menos vimos todos los puntos. Ahora veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Hace poco Peter Hegges estuvo en uno de los barcos, en el ¿cuál es? ¿El Iwo Jima? No, espera. Sí, creo que es el Iwo Jima, parece, no estoy yo seguro. Sí. El que está ahí. Y bueno, hablando de eso, ¿no? De la posibilidad, ¿no? De ese despliegue, ¿no? Que haya un uso de la fuerza intensa, ¿no? Lo veremos. Y ahora, si quieres, vemos las preguntas del público. Sí. Hay empezamos con una que está aquí en el pregunta. ¿Hasta qué punto están informados los venezolanos de lo que sucede en su país? ¿El régimen controla Internet y todos los medios de comunicación? ¿O hay cierto acceso? Yo digo que hay gente que ve mis programas desde Venezuela, por tanto, acceso tienen a la información. Los venezolanos están plenamente informados porque el régimen realmente no controla el Internet, no controla las redes sociales. Bueno, otra cosa es que el Internet en Venezuela en general, para la mayoría sea de pobre calidad, ¿no? Porque es muy lento, tiene dificultades, ¿no? Pero hay algunos operadores que más o menos escapan, ¿no? Pero el régimen no controla Internet, ¿no? Y entonces por eso los venezolanos se informan es a través de Internet, como tú dices, gente que ve tu canal, que ven otros canales, se informan es a través de las redes sociales, a través de Internet, porque los medios de comunicación tradicionales se sabe que están censurados, ¿no? La televisión, la radio, la prensa escrita están censurados o autocensurados, ¿no? Entonces ahí tú no vas a conseguir información real, entonces te tienes que ir a Internet, pero en Internet hay sí que todos los venezolanos en general tienen acceso a Internet, aunque sea a través del móvil, con dificultad o como sea, y todo el mundo se entera de las cosas, y por eso es que es más ridículo los performances del gobierno, del régimen, porque ellos saben que dentro de Venezuela nadie les cree, ¿no? Porque todo el mundo se informa a través de Internet de la realidad. Uh-huh. A ver, Sanquesú, yo creo que te quité en el canal de historia. Bueno, te vuelvo a permitir, si estás baneado ya no es cosa mía. ¿Hay barcos nodrizas esperando en aguas internacionales donde recogen la carga de estas narcolanchas o van de isla en isla saltando? Sí, hay de todo, hay las dos cosas, sí que hay barcos nodrizas
como también hay casos donde los aviones les tiran la droga al mar y ellos la recogen, y hay barcos nodrizas, pero también lo llevan a las islas vecinas para que de ahí a su vez encuentren maneras de reconducirlo a Europa y Estados Unidos, como esta lancha que al parecer iba hacia Trinidad y sale en un momento dado a aguas internacionales para luego ingresar de nuevo, ingresar a las de Trinidad, ¿no? E ir en dirección a Trinidad. Y eso aprovecho para decir una cosa que poca gente también conoce desde el punto de, es que Venezuela tiene frontera con Estados Unidos, tiene frontera marítima, porque el tema de que Venezuela tiene un archipiélago, unas islas que se llaman Islas de Aves, que están muy hacia el norte, adentrándose en el Mar Caribe, y eso crea una proyección que hace que haya frontera marítima entre las aguas venezolanas y las aguas de Puerto Rico, ¿no? Y de Islas Vírgenes Americanas, ¿no? Que como sabemos están bajo soberanía estadounidense. Entonces, que eso explica también por qué se implica tanto la gobernadora de Puerto Rico, porque la isla de Puerto Rico tiene frontera marítima con Venezuela, ¿no? Y entonces, siendo posesión de Estados Unidos, entonces hay una frontera en el mar entre aguas estadounidenses y aguas venezolanas también. Ujú. ¿Cuál es la solución para que Venezuela vuelva a ser la que era? Economía, industrial y socialmente. Bueno, primero que tenga este gobierno. Eso está claro. Sí, eso la mayoría de los venezolanos que tienen más inteligencia y sentido común coinciden que el daño ha sido irreparable y que incluso saliendo del régimen tomaría décadas, generaciones, volver siquiera a lo que antes Venezuela, que tampoco era perfecto, pero siquiera volver a, o sea, el retroceso ha sido brutal en todos los sentidos, porque actualmente la economía venezolana, la economía de un país hundido, ¿no? Arruinado, se sostiene con lo poco que se puede rascar de una industria petrolera desvencijada, arruinada, ¿no? Y afectada por sanciones y por todo tipo. El narcotráfico, que el narcotráfico alimenta mucho la economía venezolana como una gran lavadora, y las remesas que mandan los venezolanos al exterior, ¿no? Que hubo un tiempo en que Maduro y sus asesores jugaban al tema de que iban a tratar de implementar una versión venezolana del modelo chino, ¿no? O sea, manteniendo en lo político la dictadura, pero en lo económico una liberalización, una apertura a traer inversiones extranjeras y todo. Por supuesto, eso quedó en nada, ¿no? En agua de borraja, porque sencillamente es imposible, ¿no? Por la naturaleza del régimen y su ¿Y quién se va a misma fiar corrupción. ¿quién se va a fiar de ese régimen también para meter ahí unos negocios, ¿no? Exacto. No es decir, no solamente vale copiar un sistema, sino tener el sistema también tú. Yo creo que no va a pasar nada. Estados Unidos solo marea la perdiz. Diferente sería si lo hiciera el FDI. Bueno, pues, bueno, Israel le pilla bastante lejos, ¿eh? Hace rato hubieran acabado con el problema. Bueno, tampoco acaban tan rápido con los problemas, ¿eh? No nos vengamos arriba. Que siguen ellos con los problemas también. No es tan fácil, ¿eh? Es decir, esto de creer que una guerra empieza y acaba pronto, que se lo pregunten a Putin, que iba con los uniformes de gala para los desfiles y mira cómo quedaron 3 años después. ¿Qué papel está jugando actualmente la Colombia de Petro en Venezuela? ¿Ayudar mucho o no ayuda? No ayuda mucho, ¿no? O sea que Petro es totalmente amigo de Maduro, ¿no? Pero lo que pasa es que Petro juega sus propias cartas, ¿no? Porque el tema es que ha sido tanto el descrédito, ¿no? Y el desplome bueno, también aparejado a la pérdida de poder económico, obviamente, ¿no? Que incluso hasta los amigos o aliados del régimen y de Maduro personalmente, o sea, mantienen una amistad, pero a medias, ¿no? O sea, juegan a tratar de desvincularse al mismo tiempo que lo apoyan, ¿no? O sea, con una mano lo apoyan, con el otro se hacen los locos de que no son, pero hay un apoyo más bien en ocasiones tibio, pero no quieren mucho contaminarse, ¿no? O sea, Petro, por supuesto que simpatiza totalmente con el régimen, ¿no? Pero juega sus cartas civilinamente, y también porque en cierto modo ellos todos, igual que Lula, igual que Petro, ellos quieren como asumir el liderazgo de eso que queda del socialismo del siglo XXI en la región, ¿no? Porque evidentemente ante el desplome
de la propia Venezuela y que Maduro no es Chávez, entonces ha quedado como ese vacío al frente del liderazgo de ese bloque de izquierda neomarxista que hay del socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces ellos tampoco les conviene que Maduro sea muy fuerte porque ellos quieren como liderar la cuestión, ¿no? Entonces, y la orfandad que tiene el régimen en la región es tan grande que incluso ni siquiera en el CELAC Petro consiguió reunir una mayoría de países de gobierno que sacaran un comunicado apoyando a Maduro, porque ya los tiempos en que a golpe de talonario la Venezuela chavista lideraba la región, eso hace años que se acabó, ¿no? De hecho, había dicho Colombia, ¿no?, que sería un ataque a toda América, el ataque a Venezuela, y al poco países empiezan a reconocer que el cártel y al final el gobierno de bolivariano es un narcoestado, un narcoterrorismo, porque Trinidad y Tobago autoriza a los marines llegar. Por otro lado tenemos Uruguay, Perú, más países que van aprobando el reconocimiento de narcoterrorismo o narcoterrorista a los grupos, ¿no?, de narcos venezolanos, ¿no? Al final van quedando aislados porque las revoluciones estas moradas, ¿no?, se llamó el movimiento morado o algo así, en ese momento en el que el populismo de izquierda se fue apoderando de toda Hispanoamérica, ¿no? Ahora van quedando menos, ¿no? Y claro, al final van perdiendo poder también sus posibles defensores, como muy bien dijiste. ¿Qué tanto se beneficia Qatar o Dubái comprando oro o piedras preciosas o oro de Venezuela a precio tan bajo? ¿O qué países se benefician más de eso? Bueno, yo sé que Turquía tiene mucho que ver con el dinero, con el oro venezolano, eso lo sé. Y también sé que había un avión que aterrizó en Barajas que iba hacia Turquía con una de las con Delsi y con unas maletas que pesaban mucho. Yo hasta ahí puedo leer. Sí, bueno, es lo que al sur de Venezuela, están dos grandes estados, ¿no? Recordando aquello de que los estados son como las comunidades autónomas en España, ¿no? Está el estado Bolívar y el estado Amazonas, ¿no?, que son totalmente selváticos, y a lo que yo te decía que entre ellos dos, más el estado del Tamacuro, son más del 50% del país, pero vive apenas menos del 5% de la población total del país, ¿no? Pero en esas gigantescas extensiones de selva que no está habitada, ¿no?, de selva virgen, bueno, ahí están los grandes recursos mineros, sobre todo de la región que se conoce como el arco minero, ¿no? Y entonces ahí hay todo tipo de recursos minerales, hay oro, también hay tierras raras, hay uranio, hay todo tipo de minerales en esa zona. Y entonces ahí ha habido una explotación brutal, salvaje, incluso destruyendo los ecosistemas, ¿no? Porque el régimen ha permitido que todos sus amigos, aliados, compinches y su misma gente, los militares a la cabeza, todo el mundo tengan minas ahí, ¿no? Bueno, se sabe que se dice que hasta un señor famoso español tiene su mina ahí, ¿no? Sí. Que le regalaron su mina ahí Entonces todo el que es amigo, por lo menos tú, Paco, te haces amigo de Maduro, te da tu mina, ¿no? No está mal. No está mal que te da tu mina. Y me da dinero para tener esclavos trabajando en ella. Sí, también. Entonces, bueno, entonces hay miles de minas que no operan de manera legal o no respetan, por supuesto, para nada las normas medioambientales. Están destruyendo la selva de Guayana y la selva del Amazonas, y ahí sí que no salen los ecologistas de Greenpeace a armar escándalo ni nada, porque curiosamente ellos solo arman escándalo contra los países occidentales. Un tipo de minas. ¿No? Sí. Sí, entonces, y aparte de eso, lo que tú citabas, lo que tú mencionas, que a nivel de toda Venezuela la población indígena es solamente un 4% de la población, ¿no? Pero en esas zonas de la selva del sur hay bastante de esa minoría indígena viviendo ahí, y los indígenas son muy maltratados y explotados en esas minas, ¿no? Y entonces bueno, no te preocupes, es lo que hacía Bolívar con los indígenas, tampoco pasa. Exactamente. Siguen las costumbres, no cambia mucho. Claro.
y luego sale Maduro posando de indigenista y diciendo que España asesinó a 1.000 millones de indígenas, que no sé de dónde sea una dimensión paralela de esta de Marvel, o no sé, porque no sé. Sí, porque 1.000 millones. Bueno, acuérdate cuando que dijo que el Imperio Español mató a Jesús. Sí, mató a Jesús. Aquello fue la bomba. Yo no sé, yo creo que él tiene aparte de todo, tiene una desconexión entre la cabeza y las cuerdas vocales, o el sentido del habla, porque yo no sé cómo es que... Porque, a ver, yo creo que los asesores les hacen bien los discursos, los leen mal. ¿Crees que el resultado real de las elecciones pasadas en Venezuela podrían entrever un desplome del régimen en caso de invasión para derrocar al régimen criminal de Maduro? Es decir, claro, viendo las elecciones, ¿no? Claro que perdió por mucho, claro, ante una ofensiva, pero también puede, a ver, Efraín, puede que también que la gente cuando se vea agredido por un agente externo se unifiquen, aunque les caiga muy mal el líder. Puede ser, o no. No. Nunca se sabe eso. O no. No, porque tú sabes qué pasa. En esa elección realmente la votación, Maduro, si sacó un 10% de los votos, fue mucho. Y te lo digo en serio, o sea, las cifras reales apuntan a que el Mundo González, ¿no? El candidato apoyado por Mayacoina, llegó incluso hasta el 90%, ¿no? O se acercó al 90% en cifras reales, ¿no? Maduro solamente había sacado como un 10% de los votos, y eso teniendo en cuenta que ese 10%, la inmensa mayoría eran gente que obligaron a votar por él, ¿no? O que votaban por él por interés, ¿no? Funcionarios públicos, gente que cobraba pagas, ayudas, etcétera, ¿no? Entonces él tiene, realmente Maduro sí que tiene, y eso sin contar que también, que como yo dije, la población actual de Venezuela está entre 26 millones y medio y 28 millones, pero fuera de Venezuela, por supuesto, hay como mínimo 8 millones de venezolanos, ¿no? Y a los 8 millones que están en el extranjero no se les permitió a casi ninguno votar, ¿no? Entonces, con lo cual la votación, entonces, Maduro actualmente es el odiado, repudiado casi universalmente por los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, ¿no? El apoyo al régimen es casi inexistente, ¿no? Por eso, y a la hora de una invasión, es que realmente, si tú ves los comentarios de los venezolanos en redes sociales y cuando hablas con tu familia y amigos en Venezuela, la realidad es que la mayoría de los venezolanos recibían con agrado que vinieran a quitarles a Maduro de encima. Entonces, ahí no surgía ningún movimiento nacionalista ni nada, pues, además de que el nacionalismo en Venezuela tradicionalmente ha sido mucho de pandereta y de pancarta, pero especialmente con este régimen, ¿no? Entonces, por eso es que cada vez que él eleva la voz con el Esequibo, a mí me parece tan absurdo, porque a ningún venezolano, a los venezolanos les interesa en Teseo y nada el Esequibo, ¿no? O sea, todo el mundo por obligación dice, sí, el Esequibo es de Venezuela, pero no me quita el sueño. Lo que me quita el sueño es que no tengo dinero en el bolsillo, no puedo comer y que me siento fatal y me quiero ir del país porque no tengo oportunidades. Entonces, Y vamos a la pregunta, ¿por qué la oposición, tras el evidente fraude, no ha apostado por la vía armada? Si se apuesta a esa vía, necesitarían un apoyo de un país o de la región. Es decir, bueno, sí, ¿no? Por las armas y todo. Es decir, no es tan fácil esa situación y tampoco es deseable, yo creo que tampoco. Lo que pasa es que el régimen, a lo largo de estos 26 años, ellos han construido una oposición a su medida, ¿no? Ese es un debate muy amargo que hay entre los venezolanos, el hecho de que y se ha llegado a la conclusión de que gran parte o la mayoría de la oposición venezolana, de una manera u otra, ha sido falsa oposición o oposición colaboracionista, ¿no? Y hay un tema de que, independientemente de que sean pseudo-oposición o oposición real, el tema recurrente de que la oposición venezolana siempre ha apostado que al electoralismo, ¿no? Al camino de que pacífico, de la vía electoral, de la presión política, eso, cosa que evidentemente hace muchos años que ya se demostró como fracasado. Pero es que ellos siempre, inexplicablemente, ellos han rechazado la vía armada. Incluso cuando Juan Guaidó tenía el respaldo del mundo como presidente, aunque fuera simbólico, como presidente de Venezuela,
hubo un movimiento entre militares venezolanos exiliados que se ofrecieron a formar un ejército venezolano en el exilio, ¿no? Como una especie del ejército de la Francia libre en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Guardando las distancias. Entonces ellos querían formar un ejército venezolano en el exilio para empezar a luchar contra... Bueno, contra parecido la Vaya tiranía. Cochinos, tipo Vaya Cochinos, algo así, ¿no? Exacto. Un intento de Exacto. este Incluso se empezó a levantar un censo, un padrón entre militares venezolanos exiliados, sobre todo en Colombia, pero también en otros países que estaban dispuestos a incorporarse y a luchar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Guaidó y los demás dirigentes de la oposición venezolana les dieron la espalda, ¿no? Nunca quisieron saber nada del proyecto ni eso. Y entonces eso se ha entendido siempre como una traición, ¿no? Entonces dice, ¿cómo va a haber una resistencia armada si el liderazgo político, al menos el que ha habido hasta ahora, no quiere apoyar ninguna iniciativa, ningún proyecto en ese sentido, ¿no? Y por lo menos el caso de Óscar Pérez, que fue un oficial de la policía que intentó organizar una lucha armada con un pequeño grupo que terminó masacrado por el régimen y la oposición política nunca lo acompañó, ¿no? Más bien, de hecho, hasta lo atacaron, lo vilipendiaron. Entonces, claro, hay como una orfandad que haya falta que surgiera un nuevo liderazgo político para que acompañara esa solución de una resistencia armada. Dice por aquí Daniel Pazos que Efraín, la situación nos recuerda a la estafa de Polláis. No, yo no conozco eso. No sé qué es. ¿Te suena? La estafa ¿Es de Polláis alguna broma vuestra del psicólogo esto? No, No sé fue lo que un es, caso real. Fue un caso real que fue muchos la consideran la estafa más grande en la historia de las estafas, ¿no? Yo no conozco esto. Sí, fue un general escocés que se llamaba Gregor MacGregor, que el tipo luchó como mercenario, ¿no? En el bando independentista, republicano o secesionista venezolano, ¿no? En la guerra contra España. Y entonces el tipo acabó cabreando a todo el mundo. Los ingleses lo querían ahorcar, Bolívar lo quería ahorcar, España lo quería ahorcar, o sea, todo el mundo estaba haciendo cola para ahorcarlo, y entonces el tipo se fue y se montó una estafa porque fue a Londres diciendo que él había fundado un nuevo país en Centroamérica que se llamaba el Principado de Polláis, ¿no? Y empezó a emitir títulos de deuda de ese principado y la gente se lo compraba, ¿no? Y también compraban títulos de tierra y por supuesto el país no existía, ¿no? Pero el tipo se forró con eso. No conocía el caso. Pues muchas gracias, Efraín, por este programa, esta visión de Venezuela, por desgracia para ti, desde lejos, ¿no? También de tu segunda nación, porque también eres español, ¿no? Y esto es importante, que tienes dos naciones y tienes la posibilidad, ¿no? de venir a una cuando te falla la otra. Por desgracia, cuando otros tienen que huir, ¿no? No están con esa suerte que tienes tú, ¿no? Como ese puente, ¿no? De España con América. Y yo creo que es importante aprender, ¿no? También que las democracias mueren lentamente o mueren en la oscuridad, como recuerda Washington Post todos los días en su portada. Y yo creo que esto es importante, que tenemos que estar atentos. Esta vez ese Chávez no ganó en un golpe de Estado, ganó democráticamente y acabó con la democracia. Y ahora nadie lo saca del poder porque manipulan el hecho de votar y con eso dicen que es democracia. Y siempre habrá gente que desee eso para su país y apoye a los regímenes como... Bueno, yo no sé si la pregunta es, Efraín, es estos que son aquí en España, ¿no? Por ejemplo, que ven al chavismo, ¿no? Como un ejemplo. ¿Lo hacen o porque el chavismo les mantiene? O, es decir, ¿lo piensan realmente que es un ejemplo y quisieran vivir en él? ¿O como les da dinero para vivir del cuento, lo hablan, ¿no? Yo me acuerdo de un actor que no sé qué películas hizo, tampoco muchas, que se fue a vivir a Cuba y aguantó 6 meses, ¿no? Y sigue aquí dando la tabarra con Cuba, ¿no? Pues parecido a ese tipo de gente. Pues, Efraín, muchas gracias. Espero que vuelvas otro día o un día que tengamos, por desgracia o por buena suerte, espero algún día noticias buenas de Venezuela, vengas a comentárnosla y a ayudar un poco a la gente a conocer la situación de Venezuela. Si quieres me pongo a la orden para hablar de otros temas, porque también a mí me apasiona mucho la geopolítica y la historia de Asia, y también si quieres hablar de las guerras hispanoamericanas, como
por un personaje, creo que a ti te falta en historia militar, un personaje apasionante que fue José Tomás Bove, ¿no? Por cierto. Mucho, y asturiano. Si que hacemos un programa al respecto, yo a la orden que yo soy experto, que estoy a punto de hacer un libro sobre Bove. Bueno, perfecto, pues hablamos de Bove. Y tenía ganas de hacerlo porque en esta serie, American Llamas, lo citamos, pero me quedó explicar mucho a ese asturiano que, bueno, fue así también pintoresco, el cambiado de bando y al final estuvo en el bando lealista, ¿no? Pues muchas gracias, Efraín, y si quieres decir algo al público como despedida final. Bueno, me gustaría cerrar de una forma amena, pero también me sumo a la reflexión que tú haces, Paco, porque yo que viví, bueno, la etapa final de lo que fue la democracia venezolana, y ciertamente la gente, es lo que se dice siempre, que la gente no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Y Venezuela tuvo, para ser un país del tercer mundo y un país hispanoamericano, tuvo una de las democracias más sólidas en su momento, ¿no? Y yo recuerdo con nostalgia, por lo menos cuando yo era niño y se vivía en un ambiente de paz, de hermandad, y nadie se peleaba por política, ¿no? Y parece mentira el estado de degradación, el infierno, la pesadilla, como decía un español que vivía en Venezuela, que hizo de Venezuela su segunda patria, y en los primeros años del chavismo él me decía, este señor, yo a veces cierro los ojos y quiero pensar que esto es una pesadilla, ¿no? Entonces, para que la gente entienda y sepan valorar lo que tiene, porque después ya no vale llorar por ello, ¿no? Cuando ya tú te ves que has perdido el país y te has quedado sin patria, sin nada, entonces es terrible, ¿no? Pero bueno, hay que dejar siempre una nota a la esperanza y pensar que algún día la buena gente, vamos a ver si tenemos la oportunidad de revertir las cosas. Pues vamos a verlo, y por desgracia vivimos en un mundo polarizado, que esto de las redes sociales también ayuda mucho a esa división, ¿no? Es decir, estamos viviendo el asesinato en Estados Unidos de Charlie Kirk, que uno puede estar a favor o puede estar en contra de lo que piensa una persona, ¿no? Pero alegrarse de la muerte de alguien, eso solo lleva a que otro se alegre de la muerte de otro y lleve a una escalada de asesinatos en cadena, y al final, por desgracia, nos llevará a un enfrentamiento civil. España lo vivió, y espero no vivirlo, pero eso está en manos de todos nosotros, evitar esa polarización, ¿no? Y ese aprovechamiento de algunos de la polarización para mantenerse ellos en el poder o mantener sus privilegios, ¿no? Y eso es un problema que no estamos siendo capaces de atajar, ¿no? Pues muchas gracias, Efraín, y me despido de todos vosotros, como siempre, agradeciendo que estéis aquí. Espero que os haya gustado el programa, y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Y si queréis ayudar al canal para que tome un café con leche, no tenía gotitas de nada, si queréis que te eche una gota, podéis invitar en los sistemas de micromecenazgo o haceros fans en Twitch, en Twitter, en podcast, en lo que queráis. Pues gracias y hasta la próxima oportunidad. Por cierto, suscribiros al canal, que hay que llegar a los 50.000, y en el canal de historia, que va a ir Efraín algún día a hablar de historia de América, pues llegar a los 100.000. Y aquí tengo mi libro que saldrá, dicen que en noviembre, en todas las librerías, de geopolítica. Espero que cuando esté os guste, es así rápido, es sencillo. Espero que no os busquéis tampoco nada así de académico de otro mundo, ¿eh? Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.